Hola Teresa, me llamo Alberto, soy boxeador profesional de México y el área que más me hace ruido es el cómo un peleador se puede saber vulnerable, se puede saber con miedo, se puede saber con duda y seguir ejecutando, y seguir entrenando y seguir peleando. Más cuando se viene de un contexto de bullying o de cosas así, como dejar de un lado totalmente esos estragos que nos afectan a veces en nuestro desempeño como peleadores. Muchas gracias, Alberto, y bienvenido al podcast, a ti y bueno, a todas las personas que vengan como nuevas y que hayan dado con este capítulo o por casualidad o porque lo han visto a través de mis redes sociales. Bueno, tenéis un montón de episodios que podéis escuchar, que podéis ver, que podéis revisar, repasar para luego aplicar. Y nada, yo estoy súper contenta porque la verdad es que antes estaba mirando todos los podcasts que llevamos y nada, a lo tonto, bueno, ya son 2 años desde que lo empecé el podcast y bueno, con constancia, con tranquilidad, con calma, he ido respondiendo a todas vuestras preguntas, vuestras participaciones, así que muchas gracias a todos por colaborar al final, porque sin vosotros no sería posible este podcast. Y bueno, creo que al final hay un podcast muy enriquecedor en el sentido de que hay preguntas muy variadas, diferentes situaciones que se os presentan en el día a día. Y nada, de verdad que estoy muy agradecida con todos vosotros por vuestras participaciones, como digo, por ser proactivos y hacer posible este podcast. Y nada, yo como digo al final disfruto un montón en el día a día también pues tengo mis sesiones con los jugadores, también tengo un programa de entrenamiento mental enfocado en tenis y pádel que la verdad que está siendo maravilloso. Igual la gente está súper contenta porque es de contenido muy práctico, vamos al grano, con lo que hacer antes de los partidos, durante, cómo gestionar las emociones. Y bueno, el podcast, a mí lo que me importa sobre todo es generar esa constancia, que vosotros vayáis preguntando, resolver vuestras dudas, así que si eres escuchante, o sea, si eres oyente, perdón, si eres oyente del podcast, madre mía, qué patada al diccionario acabo de meter, pero bueno, si eres oyente del podcast y al final te gusta este contenido y tienes alguna pregunta que hacer, no dudes en escribirme, mandarme un audio con tu pregunta, tu nombre, tu deporte, tu pregunta y así podemos seguir con el podcast. Y nada, lo que digo, como en el día a día, al final, bueno, soy psicóloga, pero también me considero emprendedora, la verdad, me encanta crear, me encanta, obviamente, pues relacionado con el mundo del deporte, de la psicología, pero me encanta innovar, me encanta crear, disfruto mucho comunicando, creando contenido, divulgando. Y bueno, pues al final normalmente suelo subir pues el podcast cada 2 semanas tal, si veis que alguna vez tardo un poquillo más es porque al final pues no se llega a todo y yo prefiero ser constante en el tiempo, que el podcast sea algo que va creciendo y que va estando ahí, pero prefiero tomármelo así porque al final esto es como en el deporte también, ¿no? O sea, al final vale más ser constante en el tiempo, ir eh, al final disfrutando de esto, de que yo cuando me grabe disfrute porque lo estoy haciendo, porque quiero hacerlo y no porque tengo que hacerlo o tengo tantos audios de la gente. Entonces, bueno, tú mándame tu audio, lo que digo, tengo bastantes audios de la gente, llego a lo que puedo, como puedo, me encantaría poder responder a todas vuestras preguntas, las tengo ahí, obviamente, pero bueno, que como digo, no quiero que sea como tengo que subir un podcast ya y ahora, porque entonces prefiero que podamos disfrutar de este podcast a la larga y que haya un contenido aquí muy enriquecedor, que tener que hacer todos los días o subir todo el rato y al final que sea mucho más desgastante, ¿no? No quiero que esto se vuelva algo desgastante y quiero disfrutarlo con vosotros y que sea algo que pueda estar aquí el mayor tiempo que pueda ser. Así que nada, de verdad, muchas gracias Alberto por tu pregunta. Y nada, me parece muy interesante lo que estás comentando en el sentido que tú al final preguntas cómo al final puedo seguir rindiendo, ¿no? O cómo puedo seguir enfocado en el boxeo en este caso, sin que, y has comentado otras palabras, ¿no? Pues
mostrando esa vulnerabilidad o sintiendo miedo en algunas ocasiones o en esas dudas, ¿vale? Entonces, quiero separar un poco como todo esto, y es que no eres el único, ¿vale? Es decir, el alto rendimiento, cuando al final estoy en mi día a día volcado en mi deporte para llegar lo máximo que pueda, entreno muchísimas horas, el físico, los entrenamientos, la parte mental, el fisio, la parte nutricional, al final dedico tantas horas que lo normal y lo lógico es que tú estás sacrificando un tiempo. Y es normal a veces que luego cuando salgo a competir aparezcan esas dudas, aparezcan esos miedos, porque yo siempre lo explico como esto es como el yin y el yang, la noche y el día. Si tú quieres algo, no quieres lo contrario. Entonces el miedo siempre implica que estás en el camino correcto, porque te la estás jugando con lo que te importa o estás yendo a lo que te gusta, a lo que te hace feliz. Estás al final en el camino de la búsqueda de aquello que quieres y por lo tanto eso implica miedos. Es decir, tenemos que aceptar el miedo. No quiere decir que no puedo tener miedo o no puedo... ¿cómo es posible que tenga miedo? Es que los mejores tienen mucho miedo porque al final trabajan en el día a día y sacrifican mucho su tiempo y quieren conseguir eso, ¿no? Entonces el miedo implica que estás trabajando, que estás en el camino que tú quieres, que tú has elegido. Si no hubiera miedo, realmente es como no hay propósito, no hay un sentido. Que bueno, cada uno tiene un sentido. Para el deportista amateur, que invierte también horas en su deporte y se pone muy friki con su deporte, para él su sentido es mejorar todo lo que pueda o subir de categoría. Y para él su miedo es no subir de categoría, porque a él le importa ese progreso. Entonces, el miedo para cada uno, cuando hay un sentido, o sea, la cosa es, el que se queda en casa sentado y le gustaría hacer algo pero no lo hace, no va a tener miedo, porque se ha quedado en su zona segura. El que tiene miedo es el que está caminando y se mete en zona no segura y dice, estoy aquí currando en esto y puede que se dé o puede que no se dé, y entonces hay un miedo, obviamente, ¿no? Entonces, esto es importante recalcarlo, que hay miedo cuando hay apuesta, que hay miedo cuando hay sacrificio y uno invierte su tiempo en lo que quiere, que hay miedo cuando hay probabilidad de conseguir algo, que hay miedo cuando al final estoy intentando y la posibilidad de no conseguir lo que intento, que hay miedo cuando uno persigue lo que quiere, que hay miedo porque uno tiene deseo, tiene ganas, le importa mucho algo, pero el miedo es la antesala al éxito. El miedo al final quiere decir que tú estás caminando, que estás avanzando, que lo estás intentando. Por lo tanto, el miedo habla muy bien de ti. Cuando sentimos miedo, eso implica que es una persona valiente. Valiente es que estás haciendo o estás persiguiendo lo que no todo el mundo se atreve a perseguir. Que estás teniendo narices para decir, oye, quiero esto, voy a por ello. Por lo tanto, cuando hay miedo, implica que estás más cerca del éxito. Cuando hay miedo, implica que al final te la juegas, que vas, que eres determinante, que estás buscando lo que quieres y que cambias tus hábitos también por conseguir aquello que quieres. Entonces, el miedo habla bien de las personas cuando tienes un sentido, cuando tienes un propósito. Y eso es bonito, ¿no? Es bueno el hecho de, al final, tener presión, tener miedo es un privilegio en el sentido de que al final estás no en tu zona segura, ¿no? Sino que te has atrevido a caminar, te has atrevido a intentarlo. Y eso es como aplauso. Aplauso para todo el que lo intenta, aplauso para todo el que sacrifica porque tiene un sentido, un objetivo. Aplauso porque eso es la vida, ¿no? La vida es, quiero esto y además me transformo en el camino por ser esa persona, ¿no? Entonces, que luego cada uno tiene sus prioridades en la vida y cada uno elige, ¿no? Pero sea lo que sea, ya sea en el deporte, sea en la empresa, ya sea en un emprendimiento, ya sea como persona, con las relaciones personales, ya sea intentarlo, eso ya
es para aplaudirlo, ¿no? Entonces, claro que vas a tener miedo. Y a partir de ahí, por eso quiero que veamos el miedo desde otra perspectiva, ¿no? Porque muchas veces es como, no, vale, otra cosa es el miedo que me bloquea, otra cosa es el miedo que yo voy a competir y entonces ahí yo tengo que aprender a gestionar ese miedo para que no me paralice, ¿no? Pero es que el primer paso para gestionar ese miedo que me paralice es esto precisamente, el puedo tenerlo, esto me va a ayudar a enfrentar esta competición, este miedo me ayuda a estar pendiente, me hace estar alerta, me hace estar despierto y voy a estar ahí, ¿no? Entonces, el miedo te está hablando de algo bueno, de que tienes ahora una oportunidad y si sabes verlo, no va a ser un miedo que te paralice. Entonces tengo que ver el miedo como oportunidad y el miedo te dejará tranquilo hacer lo que tengas que hacer. Otra cosa es que tú ya empieces, no puedo tener miedo, no. No, es que podemos tenerlo, ¿no? Vale. Por otro lado, las dudas que comentas, ¿no? Y ahora ya vamos un poco con el tema de lo que me has dicho del bullying, pero fijaros que las dudas también, ¿no? Las dudas, si igual que vemos la parte del miedo que nos ayuda, la parte de la duda es que necesitamos dudar. Una duda que no sea rumiar constantemente o darle vueltas al pensamiento, o por qué no consigo esto, o conseguir esto en esta competición, o no sé si tengo que comer esto o esto otro, y me obsesiono con la parte de la comida, o estoy después de un entrenamiento dándole vueltas al entrenamiento, no sé si ha sido suficiente, o antes de la competición estoy dándole demasiadas vueltas. Entonces, ese pensamiento no nos ayuda porque son unas dudas, pero que no me hacen confiar en mí mismo o en mis recursos, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es, cuando aparezca esa rumiación y dudo constantemente de si este entreno ha sido bueno o malo, si la competición irá bien o no, yo lo que tengo que hacer ahí es como, quieto, parado, parar a mi cabeza y decirle, estamos preparados, tenemos estos entrenamientos, nos sentimos seguros, tenemos estos recursos a nivel técnico, la estrategia es esta y me baso en todo lo que me hace sentir seguro, ¿no? Y ahí paro todas esas dudas. La cosa es validar la duda, es decir, la duda lo que hace es como una alerta de, tú que vas a competir, ¿tienes todo preparado? Oye, entonces, si tú refocalizas en plan, vale, ¿qué está pasando? Estoy dudando. Vale, ¿para qué está la duda? Vale, la duda es un motor para hacerme consciente de, oye, este fin de semana tenemos una competición, tenemos todo preparado a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, tal. Chequeo, hago checks. Vale, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Estamos seguros. La duda te sirve para avanzar, para centralizar o tener muy claro las cosas que tú necesitas para la competición, para el mes preparando una competición, lo que sea. Cuando simplemente la duda es, me quedo pensando, pero me lleva más a no fijarme en mis recursos, sino más bien en, mira, es que me voy a enfrentar contra este contrincante, es que no sé cómo irá esto. Cuando únicamente estás dudando, pero eso te lleva a no tener claros tus recursos, validar o valorar más al rival y no validarme a mí o valorarme a mí, estoy más pendiente de lo malo que puede pasar en vez de lo bueno que puedo hacer yo. Entonces esa duda es la que te mata, esa duda es la que te hace, porque sigues pensando. ¿Por qué sigues pensando, sigues dudando? Porque te estás viendo inseguro, sin recursos, no confío en lo mío, no confío. Entonces siempre tiene que ser, estoy dudando, vale, ¿para qué estoy dudando? Para prepararme. ¿Y qué tengo para estar preparado? A nivel técnico esto, a nivel táctico esto, a nivel físico esto. Los entrenos han sido así y así. ¿Me ayuda esto antes de la competición? Vale, la duda me sirve para avanzar. Pero si yo dudo y empiezo a pensar en lo bueno que tiene el rival, en que esta competición mira el ranking, me voy a enfrentar contra este, no sé si tengo recursos, ahí la duda te hace sentirte más ansioso porque no te ves con la capacidad ni con los recursos necesarios y entonces sigues rumiando más y dudando más. Ese es el proceso, ¿vale? Entonces es muy importante, el miedo es una ventaja, es algo que te impulsa, es algo que me lleva a saber que estoy moviéndome, que estoy valiente, que lo estoy intentando y que voy a aprovechar una oportunidad. Cuando hay miedo es que vas a aprovechar la oportunidad, si no hay miedo no estoy aprovechando la oportunidad. Entonces el miedo siempre nos quedamos con eso, me está hablando de que estoy aprovechando una oportunidad,
de que he cogido la oportunidad y voy a ir a enfrentarla. Y por eso hay cierto miedo. El que no aprovecha la oportunidad, o el que se queda sentado, o el que quiere algo pero no lo afronta, entonces no tengo miedo realmente. Entonces el miedo como aviso de que voy a ir a por esa oportunidad. Y ahora me tengo que basar en mis recursos, ¿no? Para que ese miedo me impulse, no me bloquee. Entonces, eso por un lado, luego la duda, como hemos dicho, y luego también has dicho una palabra que me parece muy importante y es la vulnerabilidad. Depende igual de cómo enfoquemos la vulnerabilidad. Si yo sé que tengo unas debilidades, pero que me hacen sentir pequeño, voy a trabajar en esas debilidades para hacerme más fuerte, porque entonces me siento más capaz, porque he entrenado aquello que me hacía sentir más pequeño. Pero, cuidado que aquí también hay una trampa. Muchas veces también tenemos que aceptar la debilidad, es decir, vale, sí, quizás en esto no sea tan bueno o tenga margen por mejorar, pero ¿en qué me voy a apoyar? No solo en tengo que mejorar la debilidad, tengo que mejorarla para ya sentirme bien, sino con qué me puedo sentir yo fuerte, empoderado y capaz aquí y ahora, porque la competición es dentro de unas horas o mañana. La debilidad la iré mejorando con tiempo y tengo que ser consciente para luego sentirme más empoderado y no con tanta debilidad, ¿no? Vulnerabilidad. Pero si yo compito mañana o en unas horas o en un tiempo, en una semana, lo que sea, tengo que ir con mis fortalezas. Y entonces ahí yo tengo que aceptar mi debilidad, pero ¿con qué me siento yo fuerte aquí y ahora? Y tú mentalmente te lo tienes que decir. Pues con esta estrategia, con esta técnica, estos son mis golpes fuertes. Entonces tú ahí te tienes que convencer de eso. Bueno, esto es un poco para que tengamos en cuenta esto, porque me ha parecido muy importante en el sentido de la pregunta que aquí tú nos has hecho, Alberto, es que al final es como, ¿cómo me puedo sentir así, no? O cómo puedo tener estas emociones cuando, oye, pues soy una persona profesional que compite, que de alto nivel tal, puedo sentir esto. Es decir, es que precisamente como estoy ahí, es muy probable que sienta todo esto, ¿no? Lo que pasa es que tengo que aprender a gestionarlo o a verlo de esta manera que estamos hablando, ¿no? No como un impedimento. Cuando lo veo como algo que me ayuda, dejo de... No puedo sentir esto, no puedo... La lucha contra mis emociones, ¿no? Esto lo trabajo yo mucho con los jugadores y hay que intentar evitar esa lucha contra las emociones. Bueno, con respecto a la parte del bullying, que también puede estar relacionado, ¿no? De siento con dudas y me siento vulnerable, pero porque en el pasado me han recalcado mucho mis partes malas y entonces ahora me autorrechazo yo, ¿no? Es decir, hay momentos donde hay personas que me han hecho comentarios, que han tenido conductas conmigo donde me han ido a atacar partes mías y entonces yo ahora no me siento fuerte con estas partes, ¿no? Que creo que por aquí es por donde va la pregunta. Y vamos a ver un poco qué hacemos, ¿no? Cuando alguien nos ha hecho sentir inseguros. Lo primero, terapia es muy importante, ¿vale? Y esto lo voy a recalcar. Aquí esto no es terapia. Esto hay que trabajarlo en terapia, siempre. Ahora, vamos a ver unas pequeñas claves que nos ayudan a entender esto. Y lo primero, cuando hemos sufrido una experiencia así, tenemos que saber que la culpa nunca ha sido nuestra. Que esas partes que nos han hecho ver como malas nuestras, eso no es que sean partes malas mías, sino que la otra persona ha utilizado su palabra, ha utilizado su conducta para castigar ciertas conductas o ciertas cosas que yo he hecho, pero que yo he interiorizado como que yo soy así. No soy, ser, no. Sino que esa persona ha cogido ciertas conductas, ciertas cosas que yo he hecho a nivel de juego, a nivel de como persona, algo que yo he hecho, y me ha puesto la etiqueta, ¿no? Porque normalmente cuando hay bullying o cuando alguien se mete con nosotros, la cosa es el eres, ¿no? O el, anda, es que eres, anda, qué malo eres. El eres, no eres. Cuando, y ahora veremos un poco esa parte, bueno, lo primero, hay que buscar un entorno sano. Cuando venimos de un entorno tóxico, tú no eras el problema, era el entorno tóxico. Y esto tiene que quedar muy claro. Entonces, ¿qué hago?
me voy claramente, es decir, esa experiencia me tiene que servir para decir, no quiero esto en mi vida, más. No quiero pasar por esto más veces en mi vida. No voy a permitir que me hablen así. No voy a permitir que tú, tus complejos, tus inseguridades, tu ego me aplaste a mí. Por lo tanto, me alejo de ese entorno y busco entornos positivos. Porque los entornos positivos sanan lo que los entornos tóxicos no han sabido cuidar o valorar de ti. Por lo tanto, es muy importante, me voy a ese entorno positivo. Porque en entornos positivos, claro que eso va a influir en mi autoestima. Claro que el entorno influye, la autoestima no es solo propia de uno. La autoestima no es, pues que esa persona se quiera y ya está. No, también es muy importante el contexto en el que estamos. Entonces, buscamos contextos, entrenadores, compañeros que nos valoran, que te aplauden, que te validan, que buscan lo bueno de ti, que lo refuerzan. El halago. Eso es súper importante y no podemos ponerlo como, bueno, ya, pero si estás en este entorno te tienes que aguantar. No, o sea, igual que uno tiene que favorecer eso, no vale solo, yo quiero recibir esto de mis compañeros, ya, pero yo tengo que ser el primero que refuerce a otros, porque somos ejemplo. Si yo te refuerzo, si yo te valido, tú no tienes por qué hacerlo, entonces ¿qué hago? Cojo y me piro, o sea, así literal. Yo te valido, yo te refuerzo, yo te valoro y resulta que tú haces todo lo contrario, puñalada o estás castigándome a la mínima o me tienes que señalar, etiquetar de forma negativa delante de los demás o a mí mismo, me piro pero clarísimamente. Y o lo que se dice de ignorar a esta persona, no tenerla en cuenta, alejarme lo máximo que se pueda. Si te puedes alejar, perfecto. Pero también tenemos que ser facilitadores del elogio los demás, ¿no? En plan, yo tengo que ser el primero que elogia, que anima, que motiva a los demás, que refuerza, que saca lo bueno de los demás. Y si estoy en un entorno positivo, tú vas a ser ese ejemplo, pero es que eso se retroalimenta y los demás también te van a dar eso, ¿vale? Entonces, me piro de los entornos tóxicos, me alejo de las personas que dan esas vibras negativas, pero luego yo tengo que ser vibra positiva y tengo que comprometerme con eso porque ahí se fortalecen relaciones muy buenas y eso es parte de la autoestima también del jugador y del equipo, del entorno, de la confianza de todos. Entonces, además, ese entorno sano te va a proporcionar emociones diferentes al miedo. Si tú estás en un entorno donde me están rechazando por mi forma de jugar, mi forma de competir, cualidades mías, eso te va a provocar miedo, te va a provocar frustración. Estás constantemente en alerta, con ansiedad, con estrés. Que necesitamos un entorno sano porque ahí se promueve el amor, se promueve el disfrute, se promueve el orgullo, se promueve la satisfacción, se promueve la calma, el sentirme seguro. Y eso es súper importante. Por lo tanto, no solo el foco está en uno, sino el entorno es muy importante. Me voy a un entorno donde, de verdad, un entrenador, compañeros que diga, esto es vida, es decir, esto es lo mínimo. O sea, lo mínimo es sentirme tranquilo. O sea, empezando por ahí. Lo mínimo es poder estar en un lugar donde me siento tranquilo. Luego ya, si me motivan, si me dan esas vibras buenas, esa energía, si me aportan, bueno, lo sumamos. Pero lo mínimo es sentirme tranquilo en el lugar de entreno o en el lugar o en mi equipo o con mi entrenador, ¿no? 2. Cuando hay una experiencia mala, hay ciertas partes, yo os aconsejo que escribáis qué cosas rechazaron de vosotros, ya sea de vuestra forma de, ¿vale? A nivel de golpeo en el boxeo, a nivel de mi carácter, de mi personalidad, de cómo compito, cualidades mías compitiendo. ¿Qué partes viste que te rechazaban, ¿vale? A nivel técnico, a nivel físico, a nivel táctico, lo que sea. Y ahora lee un poco esas palabras y date cuenta de... Ve una a una, presta atención un momento y ahora piensa en esa persona que te hacía esa crítica. ¿Esa persona tenía esas cualidades? Primero empezar por ahí. Normalmente cuando alguien critica, eso está hablando del sentimiento de insuficiencia de esa persona. Y ahora tú racionalmente, no desde el rechazo hacia esa persona o desde el enfado hacia esa persona porque me hizo daño.
sino intenta ser racional. ¿Esa persona tenía esas cualidades? ¿O hay un complejo ahí, no? Entonces, puede ser que tenga esas cosas y simplemente sea un sinvergüenza o una sinvergüenza, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que nos demos cuenta de que eso no hablaba de ti, que habla de esa persona. Incluso también piensa, ¿tú tenías esas cosas que estaban señalando de ti? A lo mejor te estaban diciendo que no, pero tú tenías esas cosas, esas cualidades. Entonces, o bien esta persona no tiene esas cualidades y te ataca por ahí, o tú las tenías también y entonces eso fomenta el sentimiento de insuficiencia de la otra persona y por eso te ataca, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. La cosa es que cuando hay ese bullying hacia ti, eso habla más del ego de la otra persona, de la inseguridad de la otra persona, de complejos de la otra persona y por lo tanto no son partes defectuosas tuyas, sino que son partes de la otra persona que hablan de su incapacidad para ver lo bueno en el otro o su incapacidad para ver lo bueno en sí mismo. Cuando esa persona te critica, no está viendo lo bueno en sí mismo. Por lo tanto, necesito atacar a la otra parte o a las partes de la otra persona, ¿no? Entonces, hay personas simplemente que necesitan aplastar al otro para sentirse bien consigo mismas. Entonces, ¿qué es muy importante ahora? Para superar esto, no mirar con rechazo o con enfado a la otra persona, sino ve un poco más allá. Es verdad que necesitas conectar con el enfado para decir, no vuelvo a permitir eso, por lo tanto me voy a entornos sanos. Entonces, si he tenido una experiencia donde me han rechazado, utilizo eso para decir, me voy a entornos sanos y utilizo mi enfado para decir, esto es injusto, jamás lo aprobaré, porque el enfado es un signo de, esto me parece injusto y me protejo mi autoestima, me pongo un escudo para esto, ¿no? Pero una rabia que sigue contra esa persona no, porque realmente vas a seguir viendo el defecto en ti. Cuando tú tengas paz hacia esa persona que intentó rechazar o señalar partes tuyas como de forma negativa, cuando tú lo mires con paz, te vas a dar cuenta de que tú ya te estás viendo bien a ti mismo, en plan, yo veo y acepto aquello que tú quisiste ver malo en mí. Yo acepto estas partes mías, estoy tranquilo con cómo soy, sé cuáles son mis fortalezas, sé cuáles son mis debilidades, sé las cosas que tengo que mejorar, pero por mí mismo estoy en paz conmigo mismo y por lo tanto sé que eso hablaba más de ti que de mí. Por lo tanto tengo paz hacia ti porque si entro en una guerra con eso, al final realmente es como que te vas a seguir cuestionando a ti mismo. Es decir, si sigo en rabia contigo, sigo como al final, ¿no? Como en una lucha contra ti para convencerte a ti de que no, de que ¿no? De que injusto, que me hayas hecho esto, que me ha dicho esto, que tal. Y tengo derecho de durante un tiempo enfadarme, ¿no? Y tal. Pero la cosa es que llega un momento que tiene que haber una paz interna de eso hablaba de ti. Obviamente estas personas no las queremos cerca, pero es eso. No me miro a mí con defecto, por lo tanto no tengo rabia. La rabia, sino también podría hablar de que todo aquello que tú has señalado mal en mí, yo sigo como pensando, ¿y si tengo esto? ¿Y si realmente llevaba razón? ¿Y si tal? Y entonces me quedo como una rabia aquí interna. Pero si yo digo, oye, soy humano, en estas cosas soy bueno, en estas tal, pero me di cuenta de que ese comportamiento hablaba más de ti, entonces no necesariamente soy aquellas cosas que tú decías de mí o aquellas cosas que tú señalabas que yo tenía mal, ¿no? Lo que decíamos, o a nivel de deportivo, o a nivel como persona, o de carácter o tal, al final puedo tener bien esas cosas y eso hablaba del sentimiento de la otra persona más desde el complejo, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho la aceptación, entonces aceptar, ¿no? En plan, esa parte, como soy, tal cual, para esa paz interior. Y bueno, eso es un poco todo. Que espero que os ayude para tener en cuenta que si hemos vivido una situación así. Pero sí que es verdad que yo recalco aquí muchísimo la terapia, trabajar esto. Porque hay muchas emociones que están enquistadas, hay que intentar trabajar a nivel emocional, el enfado, la rabia, la tristeza, la autoestima también.
porque hay personas que realmente se cargan la autoestima de otros con los comentarios, con los castigos. Entonces esto hay que trabajarlo muchísimo para poder fortalecer la autoestima, poder regular un poco esas emociones que se han enquistado ahí, que están ahí hacia la otra persona o hacia uno mismo. Pero bueno, espero que os haya ayudado este capítulo. Nos vemos en otro episodio y os recuerdo los talleres de fútbol, de tenis y pádel que tenéis en mi web, aquí abajo, podéis verlos. Y bueno, tenéis un montón de cursos que os pueden ayudar con herramientas muy prácticas para mejorar mentalmente en la pista, en tenis, pádel y fútbol. Y bueno, echarles un vistazo porque pues a nivel de confianza, de concentración, de la comunicación también con la pareja o con los compañeros, tenéis un montón de herramientas muy prácticas y para entrenar la cocorota y que os ayude a rendir mejor y pues eso, poder explotar todo vuestro rendimiento, todas vuestras capacidades desde la parte mental. Así que espero que os ayude un montón. Estos cursos están ayudando a muchos jugadores. Así que nada, que un abrazo y nos vemos.